Bueno, buen sábado, hermanos, a todos. Vamos a hacer el culto, continuando con estos temas acerca pues, de esos días tan lejanos ya, ¿no? Del descenso del arca, lo que pasó a continuación, para ir profundizando un poco en todo ello. Vamos a empezar primero con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, gracias por permitirnos estar en contacto todos los hermanos para poder compartir tu palabra, para poder compartir el conocimiento que nos hace crecer en el prepararnos para la importante labor que debemos de realizar en este mundo, de dar el mensaje a los demás. Ayúdanos a tener información para poder rebatir argumentos que son falsos y que van contra tu palabra, Señor, para que pueda prevalecer la verdad. Permíteme presentar este tema, Señor, sin errores, que seas tú el que dirija este estudio y, y que todo pueda pues, salir en conformidad con lo que tú deseas, Padre. Perdónanos todos nuestros pecados, Señor, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con estos cultos acerca pues, de esos días, como hemos dicho. En la pantalla podemos ver a Sargon de Akkad, muchos de vosotros pues ya os sonará o lo conoceréis un poco su historia. Este pues fue uno de los semitas más conocidos y más famosos en el mundo antiguo y del cual pues luego salieron pues modelos que intentaron imitar su ejemplo, ¿no? En el sentido de mal, ¿no? En el sentido de hacer las cosas pues como Dios no quiere, ¿no? Pero bueno, en todo caso fue un semita conocido y hoy vamos a seguir un poco el hilo de su historia y vamos también a aprender pues lo que sucedió en esos años, ¿no? Sobre todo siguiendo el hilo del pueblo semita, que al final es el que desemboca en Abraham y en todas las gentes que nos han transmitido pues, la palabra de Dios, ¿no? Que es lo importante. Estuvimos repasando en cultos pasados, pues para hacer un repaso rápido, ¿no? El tema pues, del Arca de Noé, que se posó en los montes de Ararat, dijimos en el año 2347 antes de Cristo. Vimos cómo permanecieron todos juntos unos años hasta que Cam, Cus y Nimrod pues, llevaron a la mayoría a la rebelión. Esto lo estuvimos viendo el culto pasado. También vimos cómo pues, intentaron construir esa torre de Babel en la llanura de Diyarbakir, al lado del río Éufrates, en la actual Turquía, en la zona este de Turquía. Esto lo vimos en el segundo culto que hicimos de estos temas. Y vimos también cómo desde allí fueron dispersados en los días aproximadamente del nacimiento de Peleg, porque Peleg pues, significaba división y se puede deducir un poco de que probablemente ese nombre pues, fue puesto en esos días y que eso pues, aconteció hacia el año 2247 a.C. para poner unas fechas de referencia para poder enmarcar un poco todos los hechos que vamos hablando, ¿no? Vimos también cómo después de la dispersión quedó un pueblo fiel a Dios en las montañas de Ararat, que fueron estas tribus semitas de Asur, de Arfaxad, de Lut y de Aram, ¿no? Y que los demás pues todos fueron dispersados, incluida la tribu de Elam, que era semita. Y estas tribus de semitas que permanecieron fieles a Dios en Ararat, vimos cómo fueron ocupando poco a poco estas llanuras de Armenia, estas llanuras fértiles que habían quedado vacantes, ¿no? Después de la dispersión. Vimos también como la tribu pues, rebelde más potente que fue dispersada en Turquía, en la Torre de Babel, pues fue esta dirigida por Nimrod, los cuales fueron bajando a través de los cauces del Éufrates y del Tigris hasta instalarse en la parte sur que vemos en amarillo, que fundando el Imperio Sumerio, y también pues luego fundando las ciudades del norte en la zona pues, de Asur, que vemos aquí en el mapa. Esto pues es lo que aconteció con esta tribu más potente, esto lo estuvimos viendo también en el culto pasado. Y bueno, vimos también cómo la historia oficial pues, nos daba unas fechas para estos acontecimientos del Imperio Sumerio principalmente, con todos los reyes que dice la historia oficial que fueron aconteciendo, y nos daba pues esta historia oficial, vimos unos años realmente muy, muy dilatados en el tiempo, hacia atrás, exageradamente dilatados, que sabemos que bíblicamente eso es imposible, pero evidentemente ellos se basan en un esquema diferente al nuestro
en el cual pues piensan que todo ha ido en una evolución muy lenta, incluida la historia, y que por tanto pues le echan años a todo, ¿no? Y en este caso al tema sumerio, como no hay unas referencias claras de las fechas en que gobernaron estos reyes, pues entonces ellos hacen un cálculo aproximativo de lo que ellos creen que fue esa historia sumeria, ¿no? Pero desde luego no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Para ver esto un poco más en profundidad, vamos a leer este artículo en el cual se habla de la lista real sumeria. Esta lista real sumeria es una especie de piedra grabada con escritura cuneiforme donde se daba una lista de todos los reyes que fueron pasando por la zona de Mesopotamia desde los días más antiguos de Sumeria, digamos, hasta los días de Asiria, ¿no? Entonces, esta lista real sumeria fue escrita posteriormente por un escriba que, recopilando documentos de las bibliotecas que ellos tenían, pues pudo acabar de recopilar esta lista, como decíamos, de reyes, poniendo unos años, ¿no?, a cada reinado. Bueno, esto cuando analizamos un poco esta lista nos damos cuenta que los años son muchas veces exagerados, ¿no? Incluso hay algún rey que le ponen más de 40.000 años de reinado, a otro pues 20.000, a otro pues más de 1.000, ¿no? Esto para los reyes sumerios más antiguos. Y también pues otra particularidad que tiene esta lista es que coge todos los reyes y los va poniendo uno detrás de otro como si esos reinados hubiesen sido sucesivos, ¿no? Cuando nosotros sabemos que en Sumeria, que fue fundada por Nimrod, esto lo estuvimos viendo el culto pasado, pues todos estos reyes en realidad, cada uno era rey en su ciudad y todos juntos daban pleitesía a Nimrod primero y a Semiramis después. Vamos a leer esto para ver que no solo lo decimos nosotros, ¿eh? Dice este artículo, la lista real sumeria o como una mentira repetida 1000 veces, puntos suspensivos. Si no pasamos por el Museo Ashmolean de Oxford, si nos pasamos por el Museo Ashmolean de Oxford, veremos expuesto un objeto famoso. En concreto, se trata de un bloque de barro cocido cubierto de escritura cuneiforme. Se le conoce como prisma de Wellblundell, por el nombre de la expedición que lo descubrió durante las excavaciones de la ciudad sumeria de Larsa en 1922. De forma más popular se le conoce como la lista real sumeria. Consta de un listado de nombres de reyes que habrían reinado en Sumer desde tiempos arcaicos. Es tan popular que incluso se ha convertido en el santo grial al que se aferran algunos individuos tocados con un cucurucho de papel de aluminio para asegurar que hubo dioses extraterrestres que bajaron a la Tierra. Lo malo es que el objeto no puede tomarse como un libro de historia, sino como una simple guía con errores incluidos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces cuando uno pues, habla de la Biblia a alguien, sobre todo que conoce un poco de historia, enseguida la descarta por el hecho de que la Biblia da unas fechas históricas muy tempranas para ellos, ¿no? Porque se basan en este tipo de relatos que se han construido a partir de este tipo de listas, que si profundizamos un poco lo primero que vemos es que son de todo menos fiable en cuanto, sobre todo, a fechas que dan, ¿no? Nos sigue diciendo, podemos dividir a los soberanos en tres partes. En la primera parte aparecen los reyes que supuestamente gobernaron primero, con periodos de gobierno enormes, como en Meluana, con 43.200 años, o Dumuzi, con 36.000. Su existencia y datos personales son cuanto menos inciertos. La segunda parte consta de reyes que podrían haber existido. Lo suponemos porque se han encontrado leves indicios de la existencia de alguno, como Mebaragesi de Kish o Gilgamesh y Enmerkar de Uruk. Por supuesto, si existieron no fueron ni tan guapos ni tan altos y esbeltos, ni novios de Angelina Jolie, nos dice. Digamos que sus datos están algo adornados. Por algo hay historiadores que la llaman época heroica. Tampoco cuadran del todo los periodos de reinado. Por ejemplo, a la única reina de la lista, Kukbau de Kish, se le adjudican 100 años. Por indicios encontrados en alguna tablilla, suponemos que más bien fueron alrededor de 20. La tercera parte presenta listas de monarcas de los que tenemos constancia y es aquí donde nos topamos con el origen del documento y sus problemas. Para empezar, hay que señalar que no es la única lista que se ha encontrado, pues hay otras más parciales y antiguas, como la de Nippur. Tampoco es demasiado antigua. Fue elaborada a finales de la dinastía de Isin, lo que corresponde al crepúsculo sumerio. Es, por así decirlo, muy moderna.
Se cree que está basada en otra lista anterior que habría sido escrita al principio de la tercera dinastía de Ur, unos cientos de años antes. Entre las inconsistencias del prisma de Weld-Blundell, no solo tenemos los años de reinado o la ausencia de monarcas conocidos, sino el hecho mismo de que se da a entender que la hegemonía fue pasando de una ciudad a otra. Esto es lo que decíamos, que un rey fue sucediendo a otro, cuando en realidad no fue así, ¿no? Tal como opinan historiadores como Krauss o Flinkenstein, esta forma de estructurar la lista parece indicar una intención clara, no solo de justificar el derecho a un monarca al trono, sino también a regir toda Sumer. Sabemos que esa hegemonía no siempre fue tan clara y que a veces fue compartida por más de una ciudad. Las pruebas arqueológicas muestran que hasta en Eanatum de Lagash no aparece un rey que domine varias y, sobre todo, eso se ve con más claridad con Lugalzagesi de Uma, que realmente conquistó casi toda Sumeria. Antes de ello es dudoso siquiera que Gilgamesh o Enmerkar pudieran haber reinado sobre más de un par de ciudades, y más aún en tiempos en que los ejércitos eran reducidos. En una tablilla de tiempos de Eannatum aparece una lista de levas en la que sumamos un total de apenas 640 hombres procedentes de varias ciudades. Hay que esperar hasta el Imperio Acadio para ver a Sargón jactándose de tener más de 5.000 soldados profesionales en su capital. La lista real sumeria es, por tanto, una buena guía histórica, pero malamente un documento histórico fiable al 100%, como pretenden algunos. Pues como hemos visto, no fue creada para conservar la memoria del pasado, sino para justificar lo que entonces era el presente. Como se suele decir, una mentira repetida 1000 veces acaba siendo la realidad. Bueno, aquí vemos un poco, pues, una opinión en el aspecto transmitir este concepto, ¿no? De que estas genealogías, sobre todo a nivel de fechas que se nos dan en estos documentos tan antiguos, de la antigüedad que han llegado hasta nosotros, pues son de todo menos fiables, ¿no? Y esto, a medida que vayamos viendo este culto de hoy, lo iremos profundizando todo un poco más, ¿no? En este sentido, para darnos cuenta, al final, que el único documento de verdad histórico y fiable es la Biblia, ¿no? Y esto se puede demostrar y hoy intentaremos hacerlo, ¿no? Con la ayuda de Dios. Vimos también en cultos pasados, en el culto anterior, como Elam, ¿no? Que fue esta tribu Elam era un hijo de Sem, ¿no? Y sus descendientes, pues todos estos elamitas, participaron de la rebelión que hubo en Ararat, y ellos pues participaron de la construcción de la Torre de Babel y fueron dispersados, recordemos, con un idioma que ya no era semita. Ellos fueron totalmente confundidos y se instalaron ya desde el principio al lado de Sumeria. Esto estuvimos viéndolo también en cultos pasados. Vimos también cómo lo primero que hizo Nimrod, una de las primeras acciones una vez tuvo el poder pleno en Sumeria y la parte norte, pues lo primero que hizo fue intentar conquistar Armenia, que era donde estaban estos semitas que habían permanecido fieles a Dios, estas 4 tribus, ¿no? De Asur, de Arfaxad, de Lut y de Elam. Y bueno, pues infligió ahí una derrota a estas tribus, al menos, como veremos, a una de ellas, que bueno, pues quedaron supeditados estos conquistados semitas, pues por Nimrod y el Imperio Sumerio, ¿no? Incluidas pues la influencia religiosa y nefasta que pusieron en ellos, ¿no? Prueba de tal influencia es que poco a poco estos semitas, esta parte de semitas que estaban en Armenia y que fueron conquistados por Nimrod, cayeron en apostasía y se fueron mezclando poco a poco, fueron bajando para ocupar pues las zonas que en ese momento pues ocupaba tanto los sumerios por el lado de Sumeria, como vemos aquí, como la zona de Canaán, a la cual también fueron ocupando, ¿no? Como veremos ahora seguidamente, ¿no? Vemos también, como estuvimos comentando en el primer culto, que los semitas que permanecieron fieles en Ararat, su idioma no fue confundido, ellos seguían hablando el idioma antediluviano, el cual les fue transmitido por los hombres que bajaron del arca de Noé, y ese idioma era el hebreo, ¿no? Vimos también cómo del hebreo se fueron derivando otros idiomas, a causa de que este pueblo semita que permaneció fiel a Dios con el tiempo se fue disgregando, fueron cayendo en apostasía y se fueron separando. A medida que cada tribu se iba separando, pues perdía de alguna forma ese contacto con el hebreo original y iba desarrollando muy rápidamente idiomas nuevos relacionados con ese hebreo,
con este antediluviano original, pero que ya no era bien hebreo, ¿no? Este fue el caso del acadio, por ejemplo, ¿no? El acadio fue el idioma que surgió inmediatamente después de que estos semitas que habían sido conquistados por Nimrod fueron ocupando toda la zona de Mesopotamia, pues desarrollaron enseguida este idioma acadio, que era un idioma muy relacionado con el idioma hebreo, con el idioma antediluviano, pero ya tenía variaciones, ¿no? Nos dice aquí en la Wikipedia que el acadio llega a Mesopotamia desde el norte con los pueblos semíticos, ¿no? Y realmente esto fue así. También pensemos que no solamente bajaron pues, hacia la zona de Mesopotamia, sino que hemos dicho que también estos semitas que fueron conquistados por Nimrod fueron bajando también y ocupando la zona norte de Canaán. Estos semitas que ocuparon la zona norte de Canaán desarrollaron un idioma también muy temprano, semítico, que fue el idioma heblaíta. El idioma heblaíta fue el idioma que desarrollaron pues, estos semitas que se instalaron en el norte de Canaán. Nos dice este artículo de la Wikipedia, el heblaíta es un extinto idioma semítico oriental que se habló en el tercer milenio antes de Cristo, en la antigua ciudad de Ebla, en Siria. Esta ciudad era una ciudad-estado que estaba en el norte de Canaán, en la zona de Siria, ocupada por cananeos, por hijos de tribus descendientes de Canaán, pero que al penetrar todos estos semitas que habían sido conquistados por Nimrod en la zona norte de Canaán, pues fueron estableciéndose alrededor de esta ciudad, principalmente de Ebla, ¿no? Está considerado el idioma semítico más antiguo. El idioma estrechamente relacionado con el acadio es conocido por las aproximadamente 17.000 tablillas escritas en escritura cuneiforme y que fueron encontradas entre 1974 y 1976 en las ruinas de la ciudad de Ebla. Las tablillas fueron descifradas en primer lugar por el italiano Giovanni Pettinato. O sea que ya vemos que estas gentes, veremos cómo fue sucediendo todo esto un poco, pero ya vemos que estos semitas que fueron bajando, pues desarrollaron enseguida un idioma ya diferente al hebreo, diferente al antediluviano, que era este idioma heblaíta, muy emparentado con el acadio, que eran el idioma que desarrollaron los semitas que se instalaron en Mesopotamia. De hecho, eso ya nos habla de una misma fuente común, ¿no? Que era ese idioma antediluviano que abandonaron. Aquí lo vemos, ¿no? El idioma heblaíta, el idioma estrechamente relacionado con el acadio. ¿Y cuál se podría llegar a deducir cuál fue la tribu que fue conquistada por Nimrod cuando éste penetró en la zona de Armenia? ¿Cuál fue esta tribu? Bueno, una pista yo creo que crucial es que la podemos sacar a través de Asur, ¿no? Nosotros sabemos que los acadios, que hemos dicho que fueron estos semitas que se instalaron en Mesopotamia, los acadios con el tiempo acabaron dando la civilización babilónica, que es muy posterior a la sumeria, y también la civilización asiria, que también es muy posterior a la sumeria, ¿no? Con el tiempo salieron estas dos civilizaciones. Y estas dos civilizaciones, tanto babilonios como asirios, hablaban lenguas semitas que procedían del acadio. Y, curiosamente, la lengua asiria se decía que venía de Asur. Los asirios se decían de sí mismos que ellos venían de la tribu de Asur. Por tanto, si tiramos un poco del hilo, ya nos damos cuenta que estos acadios que penetraron en la zona de Mesopotamia cuando Nimrod los conquistó, no fueron otros que la tribu de Asur. La tribu de Asur, por tanto, fue la primera tribu después de Elam en caer en apostasía de este pueblo semita que quedó pues, en Ararat al haber obedecido a Dios, ¿no? Cayeron en apostasía cuando fueron conquistados por Nimrod. Aquí se nos dice, ¿no? Asur es un personaje mencionado en el libro de Génesis de la Biblia, fue uno de los hijos de Sem, hijo a su vez de Noé. Después del diluvio bíblico, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los padres de las naciones del mundo. Sem fue el padre de Asur, de donde precisamente provienen los asirios, como las otras naciones de Mesopotamia. Así que en este artículo de la Wikipedia viene a refrendar esta idea, ¿no?, de que estos conquistados por Nimrod fueron los de la tribu de Asur. De la misma forma, pues, se puede pensar también que estos semitas de la tribu de Asur, conquistados por Nimrod, también fueron los que penetraron en la zona alta, en la zona del norte de Canaán, ¿no? Esto lo veremos también porque
de los hijos de Sem, ¿no? Que fueron los hijos que permanecieron fieles en Ararat. Vemos aquí que Elam ya vemos que cayó desde el principio, hasta ya ni lo contamos, pero vemos que luego ya nos queda Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Cuando nosotros ahora veremos en cultos siguientes los movimientos que realizaron las tribus de Arfaxad, de Lut y de Aram, veremos que ellos no fueron los conquistados por Nimrod, porque ellos no aparecen en el Medio Oriente, en la parte de Mesopotamia y en la parte de Canaán hasta después, ¿no? Años después. Con lo cual solo nos queda, pues, efectivamente, la hipótesis de que la tribu de Asur fue la que fue conquistada por Nimrod en esos años, ¿no? Así que tenemos, pues, por un lado los acadios, estos semitas de la tribu de Asur que se instalaron en toda la zona de Mesopotamia, y por el otro lado tenemos a estos semitas, ¿no? Que hablaban heblaíta y que venían también de la tribu de Asur y que se instalaron en el norte de Canaán. Estos semitas que se instalaron en el norte de Canaán fundaron, veremos con el tiempo, fundaron pues una serie de ciudades-estado, o las conquistaron más que fundaron, pero en todo caso ahora nos interesa ver que ellos ocuparon esta zona, ¿no? La zona de que vemos como Ebla, la zona de Nagar y la zona de Mar. Estas zonas fueron las que ocuparon en primer lugar estas tribus semitas. En esos días en que fueron penetrando estos semitas de la tribu de Asur en el norte de Canaán, en esa zona, pues lógicamente habitaban los cananeos, ¿no? Los hijos de las tribus descendientes de Canaán. Nos dice Génesis 10, del 15 al 18, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Sineo, al Arbadeo, al Cemareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Bueno, aquí nos damos cuenta de que estas eran las tribus que dominaban la zona de Canaán antes de que penetraran estos semitas y que ellos, lógicamente, hablaban idiomas camitas, hablaban idiomas que se les dieron cuando fueron dispersados en la Torre de Babel. Estas personas no se quedaron con el idioma antediluviano que hablaban, sino que fueron confundidos en nuevos idiomas y dispersados, ¿no? Lo que sucede es que luego en la historia tú te das cuenta que todas estas tribus acabaron hablando idiomas semitas, ¿no? Y que el rastro de los idiomas camitas que ellos hablaban se ha perdido por completo. Entonces, bueno, ¿esto cómo sucedió una cosa así, no? Vamos a verlo un poco, ¿no? Vemos, por tanto, que estas tribus, ¿no? Estas tribus camitas, en esos años de preeminencia de Nimrod, estaban pues bajo su total influencia, ¿no? No formaban parte del imperio sumerio, pero seguro que eran totalmente supeditados a él, ¿no? La prueba la tenemos, por ejemplo, que en esta ciudad-estado cananea, que era Ebla, que hemos dicho que estaba pues, en el norte de Canaán, vemos cómo ahí ellos escribían, sus escritos los hacían en sumerio, ¿no? En el idioma de Nimrod. Vamos un poco a ver qué era esto de esta ciudad-estado. Nos dice, es una ciudad antigua localizada en el norte de Siria. Y nos dice, el sitio es conocido hoy como Tel Mardik y es sobre todo famoso por los archivos con más de 20.000 tablillas cuneiformes datadas alrededor de 2250 a.C. Bueno, aquí, como siempre, las fechas siempre en stand-by, porque estas fechas son totalmente aproximativas puestas por estos historiadores que las ponen pues bajo su concepción de lo que fue la evolución de la historia, pero nosotros podremos demostrar que realmente esto no fue así, ¿no? Y nos dice que estas tablillas cuneiformes estaban escritas primero en sumerio y después en heblaíta, ¿no? En este idioma semítico. Bueno, si primero fueron escritas en sumerio, quiere decir que antes de recibir la influencia semítica, ellos pues ya sus escritos los hacían siguiendo el idioma de Nimrod, ¿no? Estaban bajo la influencia de Nimrod claramente, ¿no? Vimos también en el culto anterior como Sem, Dios levantó, viendo toda la apostasía de Nimrod, que estaba pues a punto de echar por tierra todo el fruto surgido del diluvio con esas tribus que pudieron empezar de cero, como todo se estaba pudriendo otra vez a una gran velocidad, Dios tuvo que intervenir de una forma directa, como pocas veces lo ha hecho en la historia, ¿no? De una forma tan evidente. Y en esos días lo que hizo fue levantar a la tribu, a los semitas que permanecían fieles en Ararat, como ya estuvimos viendo, liderados por Sem,
y que esas tribus, pues ya hemos dicho que eran estas tribus de Arfaxad, de Lut, de Aram y de estas tres tribus principalmente, Asur ya no estaba ahí tampoco, y que estos semitas desde ahí realizaron una operación de castigo, relámpago, bajando pues por toda Mesopotamia hasta donde estaba Nimrod, lo cogieron, lo ejecutaron y lo despedazaron, mandando a cada imperio un pedazo de Nimrod para a modo de advertencia y de escarmiento, ¿no? Esto realmente fue una acción que quedó grabada a fuego en las mentes de estos idólatras y que luego tuvo consecuencias también en cómo ellos transmitieron su religión, ¿no? Pero en todo caso, esto es lo que vimos en el culto pasado. Es de suponer que fue en esos años, cuando pues, estos semitas realizaron esa operación de castigo, que estos semitas de la tribu de Asur que se habían instalado en el norte de Canaán, en los alrededores de la ciudad-estado de Ebla, pues tomaron el control de esa ciudad, tomaron el control de Ebla, y de forma que, por ejemplo, en todas esas tablillas que, como hemos dicho, se han encontrado ahí, que estaban escritas todas en sumerio, a partir de ese momento se empezaron a escribir en el idioma semita del eblaíta, ¿no? Que es este idioma que desarrollaron estos semitas que se instalaron ahí. Desde la zona de Ebla, que la vemos aquí en el mapa, en la zona de Canaán, esta mancha en rojo que vemos arriba, pues fue la zona de influencia de esta ciudad-estado de Ebla, donde tomaron el control estos semitas de la tribu de Asur, y luego pues fueron aumentando esa influencia hacia toda la zona de Canaán, pues empapando el idioma semita y principalmente su idioma y, por qué no, pues también sus costumbres de algún modo, fueron impregnando a todas estas tribus de Canaán, que ocupaban todas estas zonas, ¿no? Cambiando, digamos, su cultura o penetrándola e influenciándola, sobre todo en el caso del idioma, de una forma pues ya definitiva, ¿no? Pero esto fue evidentemente un intercambio de toma y daca, ¿no? Porque evidentemente la tribu de Asur pues cayó en apostasía total y adquirió todas las costumbres idólatras de esos pueblos de una manera total, ¿no? Tanto los de la tribu de Asur que se instalaron en el norte de Canaán, como los de la tribu de Asur que se instalaron en Mesopotamia, ¿no? En los días ya de Semiramis. Vimos que cuando Sem destruyó a Nimrod, siguió el poder o le permitieron seguir en el poder a Semiramis, que lo estuvo ejerciendo, según los historiadores griegos, durante unos 42 años, y bajo Semiramis, pues estos semitas de la tribu de Asur que estaban en Mesopotamia, pues siguieron pues, prosperando en esa zona sin ningún problema, y los semitas del norte de Canaán, pues se hicieron dueños de la ciudad de Ebla, evidentemente hemos de suponer que supeditada a este poder que desde Sumeria ejercía pues Semiramis, ¿no? Pero que tuvieron una cierta independencia de Sumeria, ¿no? Ellos fundaron tres reinos, ¿no? Estos semitas que se instalaron en el norte de Canaán, fundaron el reino de Ebla, ¿no? Fundaron también este pequeño reino de Nagar y también el reino de Mari, que van saliendo luego a través de la historia de estos pueblos, pues siempre te encuentras con estas gentes, ¿no? Pues estos fueron fundados por estos semitas que bajaron de Armenia. Vemos aquí, por ejemplo, que la población de la zona de Mari, ¿no? de este reino de Mari, era semita, seguramente nos dice formada por la misma migración que la de Eblaítas y Acadios, ¿eh? Es decir, que estos semitas de la tribu de Asur que fueron bajando después de la conquista de Nimrod, pues fueron los que fundaron también esta ciudad-estado, este reino de Mari. Con el reino de Nagur, pues también tenemos estos datos, ¿no? Nos dice Nagar y fue la capital de un reino regional que controlaba el valle del río Kabur. Bueno, aquí no nos dice que fueran semitas, no nos lo especifica en ningún sitio, pero es de suponer que sí que lo eran, ¿no? Porque toda la zona del norte de Mesopotamia fue ocupada por esta tribu semita, como nos dice también la historia oficial, ¿no? Así que tenemos esta situación, todo esto pues aconteció, como hemos dicho, en los días en que Nimrod pues, encontró la muerte a manos de Sem. Según los historiadores griegos, pues esto aconteció después de 52 años de Nimrod gobernar
en la zona de Mesopotamia, en Sumeria, ¿no? Todas estas fechas, ya vengan de la lista real sumeria, ya vengan de la historia oficial o ya vengan incluso de los historiadores griegos, siempre hay que cogerla con pinzas porque contienen muchísimos errores, sobre todo en esas épocas, ¿no? Como veremos después. Así que tenemos que Semiramis continuó, una vez muerto Nimrod en manos de Sem, continuó pues, gobernando en la zona de Sumeria, y la prueba de ello es que bueno, pudo poner o mantener bajo control a todos los gobernantes que en esos días, en los días de Nimrod, pues cada uno gobernaba su ciudad, ¿no? Estos gobernantes eran conocidos en Sumeria como los Ensi, ¿eh? Por tanto, Semiramis, después de la muerte de Nimrod, logró pues mantener el control sobre todos los Ensis, y Semiramis, por tanto, era la reina de Sumeria y era la que dirigía los destinos del país hasta su muerte, ¿no? Además, también viendo las pistas que podemos encontrar en todas las civilizaciones que rodean la Mesopotamia de esos años, vemos como toda la idea que transmitió Semiramis, como por ejemplo presentó nuestra hermana Fanny esta semana en estas matinales tan interesantes, pues también lo presentó, ¿no? Semiramis logró exportar una adoración a ella misma y a su hijo Tamuz, que penetró en todas esas culturas de alrededor. Con esto ya entendemos que Semiramis tuvo éxito a la hora de permanecer en el poder y seguir influenciando sobre todas esas civilizaciones vecinas, ¿no? Así que, siguiendo el hilo de todos estos acontecimientos, pues ya hemos dicho que, según estos historiadores griegos, pues el fin del reinado de Nimrod fue hacia el 2189 a.C. y el fin del reinado de Semiramis hacia el 2147 a.C. ¿Qué sucedió cuando murió Semiramis? Bueno, no sabemos si fue cuando murió o cuando fue apartada del poder, eso no ha quedado registrado. Lo que sí sabemos es que toda la zona de Sumeria entró en una serie de conflictos entre ciudades, entre ensis, para ver quién conseguía el control de todas ellas, ¿no? Entonces, al final, la historia, los registros que han llegado hasta nosotros, queda claro que el vencedor de todo ese lío que se montó fue Lugal-Zaggisi, que era el ensi de la ciudad de Uma, que la vemos en el mapa que sale en esta diapositiva sacada del Wikipedia. Vamos a ver un poco cómo fue todo esto, ¿no? Nos dice en el siglo 24 a.C., las fechas como siempre entre paréntesis, y Anatum de Lagash había vencido y sometido a la ciudad de Uma. Esta victoria es la que se representa en la estela de los buitres, que es una estela pues hecha también de piedra que ha llegado hasta nosotros, donde se cuenta esa batalla, ¿no? Cuando subió al trono Lugal-Zaggisi, organizó su ejército y venció a Urukagina, descendiente de Anatum, acabando con la hegemonía de Lagash e incluyéndola a su patrimonio. Posteriormente tomó la importantísima ciudad de Kish y tras ella cayeron Nippur, Larsa y Ur, y el resto de las ciudades sumerias hasta que llegó a Uruk, donde fundó la tercera dinastía de Uruk, de la cual es el único exponente, es decir, duró poco. Vemos en los reinados que nos pone arriba que duró aproximadamente pues, unos 24 años, según la lista real sumeria, que ya hemos dicho que de fiable no lo es nada, pero bueno, ellos dicen que gobernó 24 años. Había acumulado tantísimos títulos a su paso por las ciudades sumerias como el de Ensi de Enlil, Nippur, gobernador de Uto y sacerdote de Anu en Uruk. Dice, pero no conforme con sus adquisiciones, ascendió hacia el norte tomando Isin, Adab, Mari y llegando hasta el Mediterráneo. Había reunido todo Mesopotamia en sus manos y por ello le tentó la idea de eliminar la tradición de las ciudades-estado sumerias e implantar el primer imperio. Bueno, esto es lo que nos dice un poco la historia oficial que aconteció. Por tanto, después de la muerte de Semiramis, subió al poder de Sumeria este tal Lugal-Zaggisi. Si nosotros hacemos cuentas, pues nos daría que Lugal-Zaggisi gobernó aproximadamente hasta el 2123 a.C., según la lista real sumeria. Esto ya hemos dicho que no es nada fiable,
Y vamos a leer un artículo extraído de un libro muy interesante donde nos habla brevemente, una vez más, del problema de seguir este tipo de listas, este tipo de documentos históricos en cuanto a fechas se refiere, ¿no? Y el hecho de que podemos fiarnos realmente muy poco de las fechas pues, que se nos dan en esos escritos, ¿no? Nos dice este libro, que es La historia antigua de Egipto y del Próximo Oriente, de Antonio Pérez Largacha, nos dice lo siguiente: esta manipulación, refiriéndose a estas listas, está presente en las listas reales, como en el caso de una de las más conocidas, la lista real sumeria, redactada en tiempos de la dinastía de Isin, cerca del 1800 a.C., por unos reyes que deseaban vincularse con el pasado de la llanura aluvial y que posiblemente utilizaron la documentación que se conservaba en los templos, pero también procederían a seleccionar la información en función de sus intereses, siendo significativa la ausencia de ciudades como Lagash, que tuvo un indudable protagonismo político. Ya vemos entonces lo que los movía a hacer este tipo de manipulaciones, ¿no? Hoy en día sucede exactamente lo mismo, manipula la historia para conquistar el presente. Esto ya se hacía en esos tiempos, ¿no? Una manipulación y vinculación con el pasado presente también en la lista real asiria, que es otra lista que circula antigua, en la cual se basan pues, muchos para poner también en orden los reyes asirios, que no digo que no esté bien puesto el orden, pero los años siempre hay que ponerlos en stand-by, ¿no? Que recoge a los reyes desde los tiempos en que los mismos son incluso descritos como pastores, reyes que vivían en tiendas, hasta Salmanasar IV, correspondiendo su primera redacción a tiempos de Shamshi-Adad, que manipuló la misma para legitimar su llegada al trono, ya que él no era sirio. O sea que vemos toda una serie de juegos políticos que influyeron en todas estas series, pero curioso, en todas estas listas. Pero es curioso que sabiendo todo esto, pues la historia oficial siga insistiendo en periodos basados en este tipo de listas, ¿no? Bueno, sí que se entiende porque realmente ellos no dan crédito a nada más y con lo cual pues van un poco a ciegas en este sentido. Nosotros tenemos la gran bendición de la Biblia, que es una guía segura cuando te das cuenta que realmente ahí no se cuenta otra cosa que la verdad, ¿no? Y nos da unas cronologías y unas genealogías de una exactitud que no encontraremos en ninguna otra lista y mira que es de épocas similares a estas, ¿no? Todo ello resulta aún más evidente en las listas reales egipcias, que es otro tipo de listas también donde se quedan registrados reinados y años, ¿no? En las cuales se suele aparecer un unificador mítico, Menes, que fue el iniciador de un estado, de una tradición con la que todos intentan vincularse, mientras que en todas las listas reales se producen ausencias, bien de reyes como Amenofis, Akenatón o la faraona Hatshepsut, o de aquellos reyes que se identificaron con un periodo en el que Egipto fue gobernado por asiáticos, los Ixos, y el segundo periodo intermedio. Bueno, aquí vemos también cómo este tipo de politiqueo también aconteció en Egipto, ¿no? Estos problemas no se nos plantean en el caso del mundo hitita, del que no disponemos de listas reales, debiendo recurrir a paralelos y sincronismos con el mundo egipcio, asirio y babilónico. Y como ya sabemos que estos imperios mintieron o dijeron medias verdades interesadas, pues se hace todo un poco complicado cuando realmente no tienes la Biblia como esquema, ¿no? Es prácticamente imposible aclararse. Nos dice más, nos dice en lo que a la cronología se refiere, acostumbrados como estamos a datar acontecimientos que suceden en nuestro mundo globalizado con una gran precisión, llegando incluso al día o la hora concreta, adentrarse en la cronología de las culturas protagonistas de este manual produce cuanto menos inseguridad, no disponiendo en ocasiones de ninguna herramienta que nos permita datar con seguridad un reinado, en especial durante el tercer milenio, que es el que estamos viendo nosotros estos días, ¿no? Con lo cual, ya más claro no se puede decir, ¿no? Y mira que este pues, es un historiador serio en este sentido, que sigue pues, la escuela de la historia oficial, ¿no? Nos dice más, nos dice, ello ha provocado que existan 3 cronologías que reciben el calificativo de larga, media y corta. Esto también es algo a tener en cuenta porque cuando uno, por ejemplo, pues consulta pues incluso el diccionario bíblico adventista o el comentario bíblico adventista, muchas fechas que pues se dan diciendo, ellos dicen que la cogen de la cronología media, ¿no? Y tú te quedas un poco de decir, bueno, vale, pero esta cronología media coincide con lo que dice la Biblia.
porque luego te das cuenta que no coincide muchas veces. En cambio, pues el comentario bíblico adventista y el diccionario bíblico pues las dan como buenas, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta, que en este caso concreto de las fechas, a veces también, en mi humilde opinión, patinan un poco, ¿no? Dice que, por tanto, el calificativo de larga, media y corta, ¿no? Los mismos historiadores pues tienen 3 bases cronológicas para guiarse y dependiendo del gusto de uno o de otro, cogen una cronología o cogen la otra para ubicar un mismo hecho, ¿no? Con lo cual no coinciden prácticamente nunca muchas veces, ¿no? Nos dice, variando así, por ejemplo, el reinado de Hammurabi, casi un siglo según la que se utilice y acepte. La cronología larga lo data entre 1846 y 1806 a.C., la media entre 1792 y 1750 a.C. y la corta entre 1728 y 1686 a.C. Ya vemos que hay una diferencia apreciable, ¿no? Siendo habitualmente utilizada la cronología media, que será la que seguiremos en las próximas páginas, pero que lógicamente está expuesta a adaptaciones según van produciéndose nuevos descubrimientos o puede establecerse una correlación con otros mundos y culturas que permita precisar más las fechas. Una vez más, las fechas en el mundo antiguo que encontramos en la historia oficial son de todo menos científicas y probadas, digamos, con documentos. Es todo aproximativo y bajo el gusto del historiador de turno que está enfrentando el tema, ¿no? Los problemas aumentan considerablemente para todo el tercer milenio, disponiendo para el protodinástico o tiempos sumerios de pequeñas inscripciones reales que por lo general solo mencionan el nombre del rey, mientras que la lista real sumeria plantea problemas como hemos mencionado. Así que tenemos este tema pues claro, ¿no? De hecho, nosotros, ¿cuál es la primera fecha que tenemos, digamos, científicamente demostrada de la antigüedad que no puede, digamos, ser objeto de discusión alguna, que no hay, digamos, debate posible porque esté demostrada de forma fehaciente de que esa fecha es irrefutable? ¿Hay alguna fecha? Sí, hay una, ¿no? Pero esta fecha no la encontramos hasta mucho después de estos tiempos sumerios que estamos hablando hoy, ¿no? Pero vamos a echarlo un vistazo porque a partir de esa fecha que es irrefutable, veremos cómo la cronología bíblica es igualmente irrefutable, es decir, lo cuadra de una forma impresionante y nos damos cuenta que es el único documento realmente histórico que nos da los datos con toda precisión, con una precisión que realmente solo puede venir del pueblo de Dios, como no puede ser de otra forma, ¿no? Esta fecha que hemos dicho que encontramos, la primera irrefutable en la historia, es la fecha del 568, es la fecha que va de la primavera del 568 al 567 a.C. Estamos en tiempos, por tanto, de Babilonia, en los tiempos de Nabucodonosor. ¿Y por qué? ¿Por qué esta fecha es irrefutable? Bueno, se ha encontrado un documento que es la tablilla cuneiforme BAT 4956, que es esta que tenemos aquí en esta diapositiva, en el cual un escriba se dedicó durante la primavera del año 37 de Nabucodonosor, lo pone él en la tablilla, pone año 37 del reinado de Nabucodonosor, y entonces procede a describir todos los hechos astronómicos que acontecieron ese año, ¿no? De primavera a primavera, porque los babilónicos, los sumerios, los asirios, todas estas civilizaciones contaban los años de primavera a primavera. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. A diferencia, por ejemplo, de todo el mundo semita, de todo el pueblo de Dios me refiero, que contaban los años de otoño a otoño. Esto es muy importante, porque si no nos haremos un lío, ¿no? A la hora de contar los reinados, etc. Pues bien, esta tablilla como decíamos, un escriba se dedicó a dejar constancia de todos estos movimientos astronómicos que se produjeron durante el año 37 del reinado de Nabucodonosor. Vamos a ver qué nos dice este artículo en Andalucía Información sobre esta tablilla. Vamos, he seleccionado este párrafo que nos dice: en este periodo de 25.920 años las posiciones estelares son diferentes, o sea, hay unos ciclos, digamos, astronómicos, ¿no? No se repiten hasta que no transcurren los 25.920 años. Por tanto, a los astrónomos que introdujeron en su programa informático los datos de la tablilla BAT 4956,
les fue fácil determinar en qué año exacto se dieron las 28 posiciones que indica la tablilla, ya que desde el tiempo de Nabucodonosor hasta hoy apenas han transcurrido 2600 años. Teniendo en cuenta el conjunto de todos los datos de la tablilla, el único año en que pudieron darse las posiciones indicadas fue el 568 a.C. Eso significa que el 568 a.C. correspondió al año 37 del reinado de Nabucodonosor. Bueno, esto realmente es una bendición de Dios poder tener un tipo de documento como este, porque esto nos permite anclar la cronología bíblica en un hecho astronómico irrefutable, con lo cual podemos dar fe de que toda la cronología que sale en la Biblia está asentada en una prueba que a veces el mundo necesita ver, ¿no? Que es una prueba, en este caso, astronómica y por tanto irrefutable, ¿no? De todas formas hay que tener cuidado, ¿no? Porque como siempre Satanás pues, hace sus movimientos para despistar, para llevar al error, ¿no? Por ejemplo, cuando tú entras este dato de BAT 4956 en el Google, pues la primera página que te suele aparecer es esta, donde curiosamente la fecha se da mal, ¿no? La fecha se da, en vez de decir el 568 a.C., se nos dice, como vemos aquí unas líneas más abajo, el 567 a.C. Esto no es correcto, ¿no? Cuidado, porque eso nos despistará a la hora de situar bien la cronología, ¿no? La cronología correcta es la que vemos aquí, ¿no? Nos dice, BAT 4956 es un llamado diario astronómico que registra las posiciones de la Luna y los 5 planetas visibles a simple vista hasta observarlos durante el año 37 de Nabucodonosor. Alrededor de 30 de estos registros están tan bien conservados que pueden verificarse mediante cálculos modernos. Estos cálculos han confirmado que el año 37 de Nabucodonosor corresponde al año de la primavera del 568 a la primavera del 567 a.C. Bueno, entonces ya tenemos un dato irrefutable. El año 37 de Nabucodonosor corresponde al año 568-567 a.C. Es importante también esto porque recordemos que en la antigüedad no hacían como hacemos nosotros hoy, que decimos, estamos en el año pues 2000 tal, ¿no? No, nosotros no podemos decir, en nuestro año no decía estamos en el año 2020, decían estamos, por ejemplo, en el año octavo del reinado de Nabucodonosor, o tal cosa aconteció en el año tercero del rey tal, ¿no? O sea que los años se contaban con años de reinado de cada rey, ¿no? Entonces, si nosotros ubicamos este año 37 de Nabucodonosor en el calendario, podremos coger el hilo para enlazar con toda la cronología bíblica. Y os propongo pues hacerlo, ¿no? Rápidamente para que todos veamos que la cronología bíblica realmente no son bromas, ¿no? Vamos a ver en principio este año 37 de Nabucodonosor. Si nosotros pues vamos tirando hacia atrás en el tiempo hasta su año 19, veremos que si el año 37 de Nabucodonosor fue el que iba de la primavera del 568 al 567 a.C., pues podemos ver fácilmente, simplemente restando, que el año 19 de Nabucodonosor fue el que aconteció de la primavera del 586 a.C. a la primavera del 585 a.C. Este fue el año 19 de Nabucodonosor. ¿Por qué es importante este año? Porque en ese año sabemos que cayó Jerusalén, que Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Además, aquí es donde se da el punto de contacto entre la cronología, digamos, babilónica, ¿no? Y demostrada astronómicamente, con la cronología bíblica, porque coincide el 19 año de Nabucodonosor con el 11º año del reinado de Sedequías. Pero tengamos en cuenta, como hemos dicho antes, que los reinados de los reyes hebreos, de los reyes del pueblo de Dios, se contaban de otoño a otoño, no de primavera a primavera. Pero coincidirían los dos reinados, como nos dice la Biblia, ¿no? Este fue el fin de Judá. Como sabemos, Sedequías fue el último rey que gobernó en Judá y cayó en ese año 11º de su reinado. Vemos también que se nos da en otra cronología de 390 años para el reinado de Judá, que se nos descuadra un poco y se nos va hasta el otoño del 585 al otoño del 584,
se nos dice en ese versículo que Judá duró esos 390 años, pero tiene también su lógica, porque lógicamente Jerusalén fue destruida, como hemos dicho, en el verano del 586 a.C., pero una vez fue destruida, hubo un proceso en el cual pues, fue demolida piedra por piedra, el templo fue desmontado completamente, todas las columnas de bronce que habían, todo fue desmontado, con lo cual eso llevó evidentemente un tiempo, el pueblo pues seguro que fue obligado a participar de esa obra de deconstrucción y finalmente pues es muy probable que cuando se cumplieron esos 390 años coincidiera con que el pueblo ya definitivamente fue deportado a Babilonia, todo el pueblo que quedaba de Judá. Pero en todo caso a nosotros nos interesa esta sincronía entre el 11º año de Sedequías y el 19 año de Nabucodonosor, que será el que nos permitirá pues seguir el hilo, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos toda la cronología, que son estas 2 páginas, que nos conecta desde la creación hasta este 11º año de Sedequías. Vamos a ver si siguiendo esta cronología bíblica nos lleva hasta el 586 antes de Cristo, ¿no? Vamos a ver si nos lleva hasta este otoño del 587 al otoño del 586 antes de Cristo. Vamos a verlo rápidamente, como todos ya hemos hecho muchas veces, pues es una cuestión de ir sumando años que nos da la Biblia, ¿no? En primer lugar, pues tenemos que la fecha de la creación aconteció en el otoño del 4004 a.C., y iremos pues hacia adelante y veremos que esto realmente es así porque cuadra a la perfección, ¿no? Tengamos en cuenta además que nosotros aquí hemos puesto lo que era un año, ¿no? Un año no era nuestro año que va de enero a enero, sino que recordemos que en el mundo del pueblo de Dios los años iban de otoño a otoño. Esto puede causar confusión y es importante tenerlo en cuenta, con lo cual yo lo he puesto de esta forma, ¿no? Por tanto, el año de la creación, el primer año, fue el que fue del otoño del 4004 a.C. al otoño del 4003 a.C., produciéndose la creación en sí en el otoño del 4004. Entonces nosotros vamos bajando, aquí no hace falta pues contarlo, porque como siempre tenemos pues todo lo que fueron los reyes los patriarcas antediluvianos, esto todos hemos hecho tantas veces esta cuenta, y vamos bajando, vamos viendo pues los años que gobernó cada uno y se va produciendo la resta automáticamente, ¿no? Hasta que llegamos, por ejemplo, a Noé cuando tenía 600 años, que nos dice que acontece el diluvio, ¿no? Esto sería este año en que aconteció el diluvio, pues sabemos que el diluvio aconteció entre lo que fue el otoño del 2348 al otoño del 2347. La Biblia nos dice además que el diluvio aconteció en el segundo mes. No sabemos si el segundo mes se refería al segundo mes en otoño o al segundo mes en primavera. Es de suponer que sería en otoño, ¿no? Porque bueno, en esa época todavía no se había dado la Pascua y por tanto es muy probable que fuera el segundo mes después del mes de Tanim Tisri, ¿no? Si eso fue así, entonces el diluvio aconteció en el otoño del 2348. Si en cambio el diluvio aconteció en primavera, entonces aconteció en la primavera del 2347. Siempre puede variar un año debido a esto, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Luego seguimos, vemos la genealogía pues, después del diluvio, con todos estos años que todos también podemos contar fácilmente, hasta que llegamos a la entrada de Abraham a Canaán, ¿no? La entrada de Abraham en Canaán sabemos que fue en primavera, cuando él tenía 75 años. Con lo cual, si sabemos que cuando el año 75 de Abraham es el año que iba del otoño del 1921 al otoño del 1920, y sabemos que Abraham entró en primavera, entonces sabemos que Abraham entró en Canaán en la primavera del año 1920. Aquí tengo que pedir disculpas porque con algún hermano he compartido alguna vez cronología y yo antes pensaba que era en el 1921 y hasta que no he hecho esta cronología bien hecha con todo el año completo, pues no he podido darme cuenta de eso, ¿no? Realmente Abraham entró en Canaán en la primavera del año 1920 a.C. De la misma forma acontece con la salida de Egipto de Israel. Sabemos que Egipto salió en el año 430 o después de 430 años de haber entrado Abraham en Canaán, ¿no? Y eso fue en primavera también. Con lo cual, ese año en que salió Israel de Egipto es el año que fue del otoño del 1491, como vemos
vemos abajo de todo, al otoño del 1490, pero sabemos que esa salida fue en primavera, por tanto, la salida de Egipto fue en la primavera del 1490 a.C., si seguimos la cronología bíblica, ¿no? Aquí, una vez más, tengo que pedir disculpas porque también había compartido con un hermano, con algún hermano, la fecha de 1491, cuando en realidad fue la primavera del 1490. Si seguimos avanzando, veremos que la construcción del templo nos dice que se inició a los 480 años de haber salido Israel de Egipto, ¿no? Y que ese año en que se inició la construcción del templo, era el cuarto año del reinado de Salomón. Bueno, pues una vez más, haciendo la suma, pues ya nos da que el templo se empezó en primavera, también se nos dice, ¿no? Con lo cual, si el año en que se empezó el templo va del otoño del 1011 al otoño del 1010, ya vemos que el templo se inició, el templo de Salomón, la construcción en la primavera del año 1010. Si sabemos que Salomón gobernó 40 años y el templo se empezó a construir en el año cuarto de su reinado, tenemos que sumar 36 a la cronología y ya iremos avanzando hasta el año 975, del otoño del 975 al otoño del 974. Y a partir de aquí, pues ya es cuestión de ir sumando todos los reyes de los reyes de Judá, no los de Israel, los de Judá, y nos irá dando pues todos esos periodos y iremos avanzando, sumando, avanzando en el tiempo, hasta que llegaremos finalmente al reinado de Sedequías. Vemos aquí también cómo, antes de llegar a Sedequías, un poco antes, vemos a Joacaz, que gobernó 3 meses. Estos 3 meses realmente no computan como año, con lo cual se une el reinado de Josías con el reinado de Joacim. Estos reyes que gobernaron tan poco no se cuentan como año. Tampoco el gobierno de 3 meses de Joaquín. Con lo cual, en definitiva, llegamos siguiendo toda esta cronología hasta Sedequías. El año 11 de Sedequías, ¿cuál sería? Pues solo tenemos que hacer las sumas bien hechas y nos dará efectivamente el otoño del 587 al otoño del 586, que era el que teníamos aquí. Con lo cual, la cronología bíblica encaja a la perfección y esto tenemos que tenerlo en cuenta y saberlo defender ante la gente porque realmente, quien lo pida, porque realmente es así, ¿no? Así que a partir de aquí nosotros, o al menos un servidor, ya no intentará no usar más fechas que nos da la historia oficial porque son fechas totalmente incorrectas y que nos solo llevan a la confusión, ¿no? Nosotros aquí estamos analizando los hechos, hemos dicho, del Imperio Sumerio, como Nimrod lo fundó, etcétera, etcétera. Ahora veremos un poco cómo surgió el Imperio Acadio con Sargón de Akkad y luego en cultos posteriores veremos también el tema de la invasión de los gutis y la tercera dinastía de Ur. Todo esto queda enmarcado, todos estos hechos, que la historia oficial nos los dilata mucho en el tiempo, en realidad fueron 326 años en que aconteció todo esto, que son los que van desde los días de la dispersión, en los días del nacimiento de Peleg, en el otoño del 2247, otoño 2246, hasta que Abraham abandona Harán, que sería entre el otoño del 1921 al otoño del 1920, concretamente en la primavera del 1920, ¿no? Así que sigamos con la historia que estábamos viendo, ¿no? Hemos dicho que Semiramis cayó de su gobierno, en su lugar se levantó Lugal-Zaghesi, que consiguió pues, unir a todos los Ensils, pero vemos un poco más abajo de este artículo de la Wikipedia lo que aconteció con él, ¿no? Nos dice: pero en el país medio, es decir, en la mitad de Sumeria, surgiría otro gran rey, Sargón el Grande, que al igual que él usurpó el trono a un monarca legítimo, que le derrotaría tras 34 batallas y 3 asedios, llevándole preso hasta el templo de Enlil el Nippur, donde le ató a un poste para que todos los transeúntes le escupieran. Bueno, este fue el triste final de Lugal-Zaghesi a manos de Sargón de Akkad, este semita que se levantó cambiando para siempre todo lo que era la fisonomía, ¿no? el carácter de todo el mundo antiguo. Este fue Sargón de Akkad, ¿no? Aquí vemos una máscara que se ha encontrado en las ruinas de Nínive, creo que se encontró, no estoy seguro, pero creo que fue ahí. Y bueno, vemos esos rasgos pues tan típicamente semitas, ¿no?
esta máscara se cree que era de Sargón o de uno de sus hijos, pero muy probablemente de Sargón. Vamos a ver un poco su historia para ver de dónde salió este personaje y qué implicaciones pues, acabó teniendo en todo el mundo semita, que es el que a nosotros nos interesa, ¿no? A nivel bíblico. Nos dice este texto de la Wikipedia, un texto asirio del siglo VII a.C., que se presenta como la autobiografía de Sargón, afirma que el gran rey era el hijo ilegítimo de una sacerdotisa. En el texto, Sargón cuenta su nacimiento y su primera infancia se describe así. Mi madre fue suma sacerdotisa. A mi padre no lo conocí. Los hermanos de mi padre amaban las colinas. Mi ciudad es Azupiranu, que está situada a orillas del Éufrates. Mi madre, suma sacerdotisa, me concibió, en secreto me parió. Me dejó en una cesta de junco, con betún me selló la tapa. Me echó al río, que se alzó sobre mí. El río me cargó y me llevó a Aki, el aguador. Aki, el aguador, me tomó como su hijo y me crió. Aki, el aguador, me nombró su jardinero. Aunque yo era un jardinero, Ishtar me concedió su amor y durante 4, y aquí ha quedado cortado, años he ejercido la monarquía. Bueno, vemos aquí la historia de Sargón, ¿no? Ya vemos un poco, en primer lugar, un dato que nos sorprende, ¿no? Porque vemos como una historia que a nosotros nos suena, ¿no? Que es la historia pues, de Moisés, ¿no? Cuando fue puesto por su madre en un recipiente de juncos para, bueno, en el río, ¿no? Lo abandonó. Pues un poco se nos dice que a Sargón le aconteció lo mismo. Qué curioso, ¿no? Vamos a ver un poco, de todas formas, antes, de dónde salió Sargón, ¿no? Nos dice que Sargón, nos dice Sargón mismo que su padre era semita y que su madre, pues, era una sacerdotisa sumeria, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Porque ya podemos entender que la suma sacerdotisa sumeria en ningún caso estaría, pues, predispuesta a juntarse con un semita, ¿no? Esto seguro que para ellos era una abominación. En todo caso, esto podemos ubicarlo en el contexto solo de una guerra, ¿no? ¿Y qué guerra vemos que aconteció en los días en que fue concebido Sargón de Akkad? Pues fue la penetración que hizo Sem de todo el mundo sumerio, dando muerte a Nimrod, ¿no? Esa fue la guerra que aconteció en los días en que Sargón de Akkad fue concebido, seguramente pues de una violación o de algún tipo de acto de violencia de algún miembro de esta tribu de Asur, que era una tribu ya totalmente apóstata semita, pero que aprovechó esos momentos en que estos semitas del norte derrocaron a Nimrod para cometer este tipo de actos, ¿no? Podría ser una hipótesis de dónde realmente salió Sargón de Akkad, ¿no? Además nos dice el mismo que mi madre era gran sacerdotisa, nos dice, a mi padre no lo conocí, los hermanos de mi padre acampaban en la montaña. Bueno, si Sargón de Akkad venía de la tribu de Asur, su padre, por tanto, a nivel simbólico era Asur, los hermanos de Asur, ¿quiénes eran? Pues eran Arfaxad, eran Aram, eran Lut, estos eran los hermanos de Asur. ¿Y estos dónde habitaban? En Armenia. ¿Y qué hay en Armenia? Hay montañas, ¿no? En Sumeria no hay montañas. Nos dice aquí, Sumeria es una región histórica de Oriente Medio, parte sur de la antigua Mesopotamia, entre planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris. En Sumeria no hay montañas. La prueba está también en que Nabucodonosor, al cabo de muchos años, construiría pues, los jardines colgantes, ¿no? Pues, para que una de sus esposas pues, pudiese disfrutar de las montañas del país de las cuales ella venía y pues Nabucodonosor le hizo ese monumento, ¿no? Esos jardines colgantes. En Sumeria no había montañas. Por tanto, cuando Sargón de Akkad nos habla de que los hermanos de su padre acampaban en las montañas y sabemos que su padre era semita, pues evidentemente estas son las montañas de Armenia. Sigamos, nos dice también, mi madre, suma sacerdotisa, me concibió, en secreto me parió, me dejó en una cesta de junco con betún, me selló la tapa, me echó al río que se alzó sobre mí. El río me cargó y me llevó a Aki el aguador. Aki el aguador me tomó como su hijo y me crió. Este tipo de historias del mundo antiguo son las que mucha gente coge para tirar por tierra la Biblia, ¿no? Entonces dicen, ¿pero qué no lo ves, hombre? Si estas historias son mucho más antiguas que las historias del pueblo de Israel. Por tanto, está claro que el pueblo de Israel copió
o transcribió toda una serie de historias que ellos habían recibido de muy antiguo y que lo que hicieron fue un plagio, ¿no? ¿Esto realmente es así? ¿Se puede demostrar que esto no es así? Pues evidentemente indicios de ello hay, ¿no? Más que indicios, yo diría que son pruebas, ¿no? Lo vemos sobre todo, bueno, aquí vemos efectivamente que en la Biblia pues, se narra un hecho muy similar, ¿no? En Éxodo 2, del 1 al 5, vamos a leerlo, la historia de Moisés que todos conocemos. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Vemos una historia muy similar a la de Sargon de Akkad, ¿no? Lo que acontece, y aquí es una pista importante, es que este escrito en el cual se cuenta esta historia de que Sargon de Akkad pues fue abandonado en un río de la misma manera que lo sería después Moisés, fue escrita en realidad en el año 7, en el siglo 7 antes de Cristo, ¿no? Esto lo vemos porque el escriba que escribió esta historia sobre una tablilla de arcilla, pues formaba parte de la biblioteca de Asurbanipal en Asiria, ¿no? Y esto pues aconteció muchos años después que el mismo Moisés, ¿no? Moisés es del siglo XV antes de Cristo, pues esta tablilla donde se cuenta esta historia de Sargón fue escrita en el siglo 7 antes de Cristo, muchos siglos después. Lo vemos en este artículo, ¿no? Nos dice, pues a pesar de su nombre estaba entre los más famosos, dice acerca de Sargón de Akkad, a pesar de su nombre estaba entre los más famosos de la antigüedad. El mundo moderno no sabía nada de él hasta el año 1870, cuando Sir Henry Rawlinson, un oficial del ejército británico y académico de Oriente, publicó la leyenda de Sargón, que había encontrado en la biblioteca del rey Asurbanipal de Asiria. Esta biblioteca que encontró este arqueólogo británico se data de este siglo VII a.C. y es, por tanto, este escrito de Sargón de Akkad, donde se describe a sí mismo con este nacimiento tan curioso, pues fue escrito muy posteriormente a Moisés en realidad, ¿no? De hecho, si tenemos en cuenta que en esos años Asiria pues estaba o acababa de conquistar lo que era Israel, es muy probable que el pueblo asirio se adjudicara o se abrogara de este tipo de relatos hebreos para, haciéndolos suyos y aplicándolo a sus reyes, poder tener digamos, la preeminencia o sí, el derecho, digamos, a ser el pueblo de Dios, en definitivamente, ¿no? Pensemos que Asiria era un pueblo también semítico y con lo cual ellos, pues, también pudieran tener ese tipo de pretensiones, ¿no? O sea que, en todo caso, este es el argumento que tira por tierra estos argumentos más poco, digamos, veraces de que la Biblia es una copia de estos antiguos relatos sumerios, cuando en realidad es al revés, ¿no? Vemos aquí en la tablilla más cosas acerca, en la tablilla crónica de los reyes, más cosas acerca de Sargón de Akkad, ¿no? Vemos que nos dice que el río me arrastró y me llevó hasta casa de Aki, el aguador. Aki el aguador, sumergiendo su cubo, me sacó del agua. Aki el aguador me adoptó como hijo y me crió. Aki el aguador me enseñó su oficio de jardinero. Este Aki, pues era un jardinero de la corte del rey de Kish, el cual pues se dedicaba a regar los jardines sacando cubos de agua del río, ¿no? Que era como se hacía en esas zonas donde no llovía, y en una de esas, pues por lo visto, según dice esta leyenda, sacó a Sargón de Akkad. Sargón de Akkad nos dice este libro, ¿no? De Mesopotamia, que de jardinero pasó a ser servidor de Ur-Zababa, en sí de Kish, y alcanzó el rango de copero. Vemos cómo, por tanto, Sargón de Akkad, este semita, pues pasó de ser jardinero, fue avanzando en confianza y logró este puesto de copero del rey. Este es un esquema, curiosamente, además, muy, muy semita, ¿no? Es decir, en la Biblia tenemos ejemplos, buenos ejemplos, porque hay ejemplos buenos y malos en este sentido, ¿no? De cómo los semitas son capaces de
ganarse la confianza de los reyes, de los poderes, para poder influir ahí y poder dirigir un poco a veces los tejemanejes de la historia, ¿no? Ya sea para bien o ya sea para mal. En este caso, evidentemente, pues Sargón de Akkad lo usó para mal, ¿no? En la Biblia tenemos el ejemplo de Nehemías, que fue también copero, que usó esto para bien, ¿no? Vamos a seguir avanzando y lo haremos, pues, como siempre, cogiendo más datos pues, de esos años a través de estas tablillas que nos han ido quedando, estos registros. Aquí vemos, por ejemplo, acerca de estos registros, se trata de las inscripciones de Sargón, muchas de las cuales son copias sobre tablillas efectuadas en Nippur a comienzos del segundo milenio. De este tipo de tablillas se van sacando todos estos datos que hoy estamos presentando. Nos dice más acerca de Sargón de Akkad. Fue entonces cuando se rebeló contra su bienhechor y consiguió, no se sabe cómo, destronarlo. Sargón de Akkad, una vez fue copero del rey, finalmente pues, se hizo con el control y pasó a ser él mismo el rey y a reinar la ciudad de Kish. La ciudad de Kish la tenemos aquí, estaba en la zona pues, de Sumeria, cerca de Babilonia. Ahí es donde empezó a gobernar Sargón de Akkad, este semita. Y de ahí pues, consiguió conquistar la ciudad de Uruk, que es desde donde estaba gobernando Lugul-Zagesi, ¿no? Que era ese rey que se alzó después de Semiramis. Pues Sargón de Akkad consiguió someterlo y después de él pues, acabó sometiendo a toda Sumeria, ¿no? Nos dice aquí, habiendo tomado la ciudad por sorpresa, Sargón destruyó las fortificaciones y luego se apoderó de su adversario, este Lugul-Zagesi, que fue, pues como ya hemos visto antes, atado en un poste para que todos los transeúntes le escupieran. Realmente esta gente no se andaban con historias, es decir, a veces demostraban unas crueldades impresionantes, ¿no? Nos sigue diciendo acerca de la historia de Sargón de Akkad. Después se fue apoderando sucesivamente de Ur, del país de Lagash y de Uma. De Eninkimar, puerto de Lagash, en Eninkimar, puerto de Lagash, quiso manifestar que poseería las llaves del Golfo, efectuando un gesto simbólico que más adelante repetirían muchos otros monarcas en las dos riberas. Lavó sus armas en el mar. Bueno, esto fue un acto simbólico que aconteció mientras él iba conquistando toda Sumeria. Esta fue realmente la primera vez que un semita conseguía un poder tan potente y veremos ahora cómo le llegó a amalgamar de una forma impresionante todo el mundo antiguo que había sido pues, ocupado por todas estas tribus camitas en un primer instante, cómo pudo amalgamarlas todas bajo un esquema semita, ¿no? Esto fue realmente una operación impresionante, ¿no? Vemos también, nos dice acerca de Sargón de Akkad, que después de que los sumerios hubieron reinado sobre Mesopotamia durante un periodo desconocido, Sargón de Akkad fundó el primer imperio semítico. Esto sale en el comentario bíblico adventista y es realmente una muy buena definición de cómo acontecieron los hechos, ¿no? Después de un reinado sumerio que no se sabe exactamente los años, pues aconteció el reinado de Sargón de Akkad. Nos dice, convertido en rey del país de Sumer, y en rey de Kish, Sargón habría podido contentarse con vivir en esta prestigiosa ciudad, pero quiso indicar que su reino inauguraba una nueva era y por ello fundó, no lejos de Kish, una nueva capital, Akkad o Agade, la única ciudad real de Mesopotamia cuyo emplazamiento continúa siendo todavía desconocido. O sea que Sargón de Akkad realmente inició una nueva era claramente semita. Fue el martillo que amalgamó toda esa zona de la media luna fértil, permitiendo un escenario totalmente semita, aunque los habitantes de ahí fueran en su mayoría camitas. Vemos también cómo Sargón de Akkad mantuvo la religión que había en Sumeria, que había instituido tanto Nimrod como Semiramis. Él la respetó totalmente. Y vemos que incluso pues, Sargón se proclamó ungido de Anum y vicario de Enlil, y llamó a su propia hija Engeduana, sumo sacerdotisa del dios Luna Nanna en Ur,
inaugurando de este modo una tradición que sería seguida por sus sucesores hasta Nabónides, último rey de Babilonia. Los semitas, aunque impusieron este esquema semita, pero evidentemente ellos cayeron totalmente en apostasía y se hicieron suya toda esta religión babilónica. Esto tampoco debemos olvidarlo. Sabemos muy poco de la campaña que lo condujo a lo largo del Éufrates hasta la Siria del norte. Sargón dijo simplemente que le fue entregado Mari y Ebla hasta el bosque de cedros. Vemos como después de conquistar toda Mesopotamia, de hacerse con el poder, Sargón de Akkad procedió a anexionarse todas esas ciudades que hemos dicho semitas que nacieron en el norte de Canaán, de Ebla y también de Mari, hasta bien entrada pues, la zona de Canaán, en el bosque de cedros, ¿no? Que sabemos que es toda esta zona del Líbano. Pues Sargón de Akkad fue un golpe más que recibieron todas estas tribus camitas de Canaán, pues, y que las acabó haciendo totalmente, hablando lenguas semitas, ¿no? Aquí vemos la zona que conquistó Sargón de Akkad en el norte de Canaán. Está Ebla, Nagar y Mari, y que penetró pues, en todo Canaán. Seguidamente, una vez Sargón ya tuvo pues, bajo su control la zona de Canaán, la cual, por cierto, ofreció poca resistencia según las tablillas, pues procedió a conquistar el reino de Elam. Recordemos que Elam eran semitas que habían sido apóstatas desde bien al principio, pero que Sargón, aunque le costó mucho esfuerzo y muchas batallas doblegarlos, al final consiguió conquistarlos y pudo entrar en la capital Susa con todo su ejército, ¿no? Tuvo un interés especial en conquistar este reino y, bueno, es curioso porque, evidentemente, todas estas conquistas lo que hicieron, como hemos dicho antes, es amalgamar toda esta zona que vemos en amarillo en un esquema, pues, típicamente semita y unió de esta forma tanto a los camitas como a estas dos tribus de Sem, tanto Asur como Elam, las también amalgamó en esta unión, ¿no? O sea que todo volvía a estar de alguna forma unido, ¿no? Recordemos que Dios, en Génesis 9:26, nos dice que acerca de Sem, ¿no? Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Es decir, había una bendición sobre toda la línea genealógica de Sem, ¿no? Y de alguna forma hemos de pensar que Dios permitió todo este tipo de amalgamas para que cuando fuera el momento de Abraham y el momento del mismo pueblo de Israel, pudiera dar un mensaje que pudiese ser entendido y difundido en toda esa zona, ¿no? Por eso el interés, creo yo, de Dios de permitir este tipo de preeminencia semítica en esas zonas que, por lógica, hubieran tenido que ser de preeminencia de Cam, ¿no? Porque Cam tenía la mayoría y estaba ahí desde el principio. Nos dice acerca de esta conquista de Sargón de Akkad, de este reino de Elam, tras duras batallas, los dos soberanos enemigos fueron derrotados, porque Elam estaba en alianza con otros reinos, pero fueron mantenidos en sus tronos y persuadidos o constreñidos a utilizar el acadio en sus inscripciones. Elam hablaba una lengua que no era semita, pero se le constriñó, ¿no? Se nos dice aquí, a hablar esta lengua acadia, esta lengua semita, ¿no? Esta lengua semita realmente se esparció por todo el mundo antiguo y acabó siendo la lengua franca que se hablaba en esos días, ¿no? Vemos como también fue la lengua franca y el idioma que acabó sustituyendo al sumerio, que era una lengua camita. El acadio, esta lengua semita, acabó imponiéndose también en la misma Mesopotamia, ¿no? Nos dice este libro Mesopotamia, el acadio se convirtió en lengua oficial, primero simultáneamente con el sumerio y después arrebatándole su lugar. Además, esto nos permite también entender un caso como el de los amorreos, que vemos también reflejado en la Biblia tantas veces, ¿no? ¿Quiénes eran estos amorreos? Bueno, vamos a ver solo el tema de la lengua en este caso concreto, ¿no? Los amorreos eran unas tribus camíticas, o sea, cananeas, venían de Cam, no venían de Sem. En cambio, nos dice aquí, los amorreos, amorritas o amoritas fueron un pueblo de origen semita constituido por tribus nómadas muy belicosas que ocuparon Siria, Canaán y la región al oeste del río Éufrates, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que nos dice que eran de origen semita? Bueno, porque los historiadores encuentran que estos amorreos hablaban lenguas semitas, pero la Biblia nos dice que eran camitas,
¿Cómo es esto? Bueno, pues muy simple. Los amorreos hablaban lenguas camitas, pero cuando fueron conquistados por estos semitas que vinieron del norte, de la tribu de Asur, empezaron a hablar estas lenguas semitas. Y luego ya con la entrada de Sargón de Akkad, con todo este imperio acadio, pues ya fue el remate final, ¿no? Con lo cual, esta es la explicación del por qué todos estos pueblos de Canaán hablaban lenguas semíticas, ¿no? Incluso Egipto, ¿no? Incluso Egipto fue penetrado por esa cultura semita y fue transformado en gran manera, ¿no? Nosotros sabemos que Egipto venía de Mizraim, que era también si no voy equivocado, un hijo de Cam, ¿no? Y que, por tanto, sus descendientes eran camitas, su lengua era camita, pero en cambio nosotros nos damos cuenta cuando analizamos su idioma que tiene mucha similitud con el semita, no tanta como otras derivaciones que han habido, pero mucha similitud en definitiva, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando estudiamos el origen de los Ixos, que fue un pueblo de Asia, ¿no? De estas zonas de Medio Oriente, que no era de Egipto y que penetró en Egipto. Nos viene a decir, explicando un poco la historia de los Ixos, que hoy no tocaremos, pero para ver un poco de dónde venía toda esta penetración que se produjo en Egipto por parte del mundo semita, vemos que nos dice la continua inmigración de gentes procedentes de Canaán culminó con los invasores Ixos que llegaron a Egipto hacia el siglo XVIII a.C. en una época de crisis interna, conquistando la ciudad de Avaris. Posteriormente tomaron Memphis y fundaron las dinastías XV y XVI, introdujeron en Egipto el caballo y el carro de guerra, etc., ¿no? Pero dice, desde mucho antes de esa época ya había una considerable presencia asiática en el delta del Nilo, originada por graduales oleadas migratorias. Es decir, que Egipto desde bien al principio, desde que Sem derribó a Nimrod y desde que el imperio acadio cogió esa preeminencia, Egipto fue ampliamente penetrado. Y la cultura semita se instauró en gran manera en todo lo que fue Egipto también, ¿no? Evidentemente, ellos tenían la religión que habían heredado de Nimrod, pero digamos, el idioma y principalmente el idioma, ¿no? Esto era con mucha influencia semita, ¿no? Esto fue fundamental para que luego, como vemos en todas esas escenas de la Biblia, en donde el pueblo de Israel y el mismo Abraham se desenvuelven con todos estos pueblos con una altura que te quedas pues pasmado, ¿no? Bueno, esto realmente es porque los idiomas eran muy similares, ¿no? Tenían como mínimo reminiscencias con las cuales podían rápidamente ser aprendidos y comunicarse, ¿no? Incluso vemos como uno de los nietos de Sargón de Akkad, Naram-Sin, pues se nos dice en este artículo que llegó hasta conquistar toda la provincia del Sinaí, que era, como sabemos, Egipto, ¿no? O sea que hubo una gran penetración en Egipto. A veces se nos presenta Egipto como un pueblo que floreció aislado y que se desarrolló de una forma totalmente aislada, cuando en realidad fue desde el principio muy influenciado por todo el mundo semita. Esto lo vemos, por ejemplo, en este libro de egipcios, bereberes, guanches y vascos. En la página 333 nos dice lo siguiente referente a la lengua egipcia. Dice, la lengua egipcia está relacionada no solo con las lenguas semíticas, el hebreo, el árabe, el arameo, el babilónico, etcétera, sino también con las lenguas del este africano. Es decir, que el egipcio es una mezcla entre el semita, entre ese idioma primigenio camita que ellos tenían, y luego idiomas que les vinieron o influencias que les vinieron del oeste, del norte de África, donde ahí habitaban las tribus de los bereberes, ¿no? Estas tribus veremos en próximos cultos que también tenían un idioma de reminiscencias semíticas y de dónde les vino eso, ¿no? Pero en todo caso, Egipto fue una lengua grandemente alterada por toda esta influencia semita, ¿no? Vemos aquí en este otro libro de egipcio faraónico que nos dice acerca de la lengua egipcia. Es obvio que el problema del lenguaje está íntimamente ligado al del poblamiento, pero en la historia de una lengua se producen contaminaciones por relación con otros pueblos que a veces introducen un elemento de error. Las características flexivas de los verbos egipcios, las peculiaridades de la construcción sintáctica y otros aspectos propios del análisis filológico habían llevado a los investigadores a denominar al egipcio como una lengua jamita o camita semitizada, es decir, que era una lengua, pues eso, semitizada, ¿no? Por estos camitas que ya hablaban en su momento este semítico que se les había
impuesto por la tribu de Asur. Bueno, etcétera, ¿no? O sea, vemos que realmente Egipto fue penetrado por la cultura semita y que en este ejemplo que vemos aquí de su lenguaje, por ejemplo, vemos el pronombre personal yo, ¿no? Yo, cuando en hebreo se dice ani o anoki, pues en egipcio es Hanak, ¿no? Que bueno, pues tiene entre Ani y Hanak, o Ana en árabe y Hanak, pues tiene una cierta reminiscencia, ¿no? O ya en el copto, que fue una derivación del egipcio, que fue ya muy posterior, pues vemos este Anok. O sea que realmente tiene reminiscencias semíticas del egipcio. Esto nos permite entender pues, versículos como este, ¿no? En donde vemos a Abraham pues, hablar perfectamente con Faraón sin ningún problema, ¿no? Vemos en Génesis 12, del 18 al 19, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Había una comunicación fluida entre ellos, ¿no? Así que vemos cómo realmente Sargon de Akkad, ya para ir terminando, pues fundó una época nueva totalmente, en la cual todo ese mundo de Cam, que Cam conquistó en un primer momento después de la dispersión, fue totalmente penetrado por tribus de Sem, apóstatas, esto sí, pero que les transmitieron su lenguaje y en cierto modo sus esquemas, ¿no? Y esto facilitó la obra cuando apareció Abraham y cuando apareció el pueblo de Israel. Nos dice aquí, el imperio de Akkad abrió una nueva era y marcó una impronta indeleble, no solo en Mesopotamia, sino también en gran parte del Próximo Oriente. La lengua acadia se convirtió en la lengua franca en toda la Alta Mesopotamia y fue adoptada por los pueblos vecinos, por lo menos como lengua oficial. Así que este fue Sargon de Akkad, que fue como pues, este martillo que cinceló toda esa zona camita con ese molde pues, semita, ¿no? Vemos también qué aconteció después, ¿no? Hemos visto cómo Sargon de Akkad pues, logró hacerse con toda esta zona de la Media Luna, pero vemos que quedaba una zona en el norte de Armenia, donde ahí subsistían estas tres tribus que se habían mantenido fieles a Dios, al menos en un principio, de Arfaxad, de Aram y de Lut, pero que evidentemente es de suponer que no fueron impermeables a toda la influencia religiosa que fueron recibiendo seguro de todos estos semitas de la tribu de Asur que se habían instalado tanto en el norte de Mesopotamia como en el norte de Canaán. Con lo cual, la apostasía seguro que ya empezó a penetrar en estas tres tribus, ¿no? Y evidentemente esto pues se le combinó el hecho de que hubieron operaciones bélicas contra ellos, hubieron campañas en las cuales pues se intentó penetrar en Armenia, ¿no? Y este fue el caso, por ejemplo, de Sargon de Akkad, donde a través de fuentes que no son quizá ya no son tan fidedignas como las que hemos leído hasta ahora, pero que denotan una verdad que puede pues, subyacerse de ahí, ¿no? Vamos a leer qué nos dice esto. Nos dice, aquí se acaban las fuentes más auténticas, las inscripciones reales de Sargón. ¿Qué debemos pensar acerca de las numerosas crónicas, obras literarias y colecciones de presagios redactadas en diversas épocas y en algunas de las cuales nos proporcionan una descripción detallada y poética de otras aventuras guerreras diferentes? ¿Dónde termina la historia y dónde comienza la leyenda? Es decir, después de lo que hemos visto hasta ahora, pues hay más historias sobre Sargón de Akkad. Pero uno de estos relatos, sobre todo la expedición a Anatolia, dice que contienen más de una parte de verdad. Anatolia es la parte de Turquía, es la parte de Armenia, donde estaban estas tres tribus semitas, y al parecer en los días de Sargón hubo ya una expedición bélica contra ellos, porque recordemos que aparte de haber pues, asuntos probablemente movidos por Satanás, también había el tema de los recursos naturales y Armenia, Anatolia, era una zona con grandes recursos minerales y también, bueno, sobre todo, efectivamente, minerales y de materiales pues, que ellos necesitaban en sus días, ¿no? Era una zona realmente muy apetecible, pero estaba defendida por estas tres tribus de Sem, ¿no? La historia oficial da crédito a esta historia, ¿no? De que realmente Sargon de Akkad llegó a atacar
a los semitas que estaban en Armenia, a estas 3 tribus. Lo que sucede, y esto también hay que tenerlo en cuenta, es que la historia oficial identifica estos semitas que estaban en el norte con un pueblo que vino un poco después, que fueron los hurritas, ¿no? En la historia oficial, como sabe que ahí se asentaron ese pueblo que no era semita, que eran los hurritas, deducen que en esos días en que Sargón atacó la zona de Armenia, pues ya eran estos hurritas, ¿no? Desconocen una vez más la historia bíblica y que nos dice claramente que en esos días se deduce que estaban estas 3 tribus todavía en Armenia, ¿no? Por tanto, Sargón de Akkad llegó a atacar a estas 3 tribus de Armenia. Y además, no solo la Biblia, sino también, recordemos, en la Crónica de los Reyes, donde Sargón explica sus orígenes, nos dice que los padres de su padre acampaban en la montaña. Ya hemos visto que su padre simbólico era Sur, por tanto, los hermanos de su padre eran estas 3 tribus semitas que habitaban en la montaña. ¿Qué montaña? Las montañas de Armenia. Ya para ir acabando, vemos estas 3 tribus, ¿no?, que estaban en la zona de Armenia, por tanto, que estaban siendo penetradas por la influencia de los semitas apóstatas del sur y que estaban recibiendo esos ataques de Sargón y de sus descendientes también continuaron con esos ataques, ¿no?, hasta que lograron definitivamente doblegarlos. Vemos que la primera tribu que estaba defendiendo la zona de Armenia fue la tribu de Lut. En el comentario bíblico adventista podemos leer: diferente de Ludín, mencionado en los versículos 13, Lud puede ser identificado con el país de Lubdi, que aparece en los registros antiguos como una región ubicada entre el cauce superior de los ríos Éufrates y Tigris, entre el cauce superior de los ríos Éufrates y Tigris. ¿Esto qué zona es? Pues es la zona de Armenia. Es decir, que Lud estaba en esa zona del norte de Mesopotamia, que era Armenia. Lo mismo con Arfaxad. El mismo comentario bíblico adventista, tomo 1, nos dice también acerca de esta tribu que algunos comentadores han identificado a Arfaxad con Arrafa, la región entre Asiria y Media. Pero es más probable que sea el antiguo país de Arrapagitis, entre los lagos Urmia y Van, que probablemente se llamó así para honrar a Arfaxad, en hebreo Arfaxad, el hijo de Sem. Es decir, que hay historias que nos hablan que hubo un pueblo, que probablemente pues, fue este Arfaxad, con esta correlación con los Arrapagitis, que habitó en estas zonas entre el lago Urmia y Van. Bueno, estos lagos de Urmia y Van son estos que vemos aquí, que pertenecen pues, a la zona de Armenia, ¿no? Entonces, estos son datos cruzados que nos permiten entender claramente que cuando Sargón de Akkad atacó Armenia, una vez más, pues en ese punto, en esos momentos, ahí se encontró con estas 3 tribus que ya hemos comentado, ¿no?, de Arfaxad, de Lut y de Aram. Y finalmente Aram, que es la tercera tribu que estaba en esa zona de Armenia en esos años, pues nos dice que es el progenitor de los arameos. A comienzos del segundo milenio de antes de Cristo, este pueblo ocupaba la región noroeste de la Mesopotamia, pero se extendió hacia el sur en tiempos posteriores. Es decir, que Aram también se ubicaba hacia el norte, hacia Armenia, y no fue hasta un poco después, cuando ya veremos en próximos cultos, cómo fueron bajando y cómo fueron mezclándose de alguna forma con todo este panorama que dejó Sargón de Akkad, ¿no? Vemos también este dato, ¿no?, en el cual se hace eco de que hay historias que hablan de que efectivamente Sargón de Akkad llegó incluso a conquistar y asentarse en la zona de Armenia ya en esos años, ¿no? Nos dice dónde termina la historia y dónde comienza la leyenda en la narración que se titula La epopeya del rey de combate. ¿Y qué nos muestra Sargón? ¿Y qué nos muestra Sargón alcanzando el corazón de Anatolia para proteger a sus mercaderes de las exacciones del rey Purushanda? Bueno, estos son relatos que se fueron escribiendo siglos después, pero que se hacen eco pues, de esas campañas contra estos semitas que permanecían en Armenia. Tengamos en cuenta además que Ellen White, cuando nos describe ese periodo que fue desde la bajada del Arca de Noé hasta la aparición de Abraham, nos comenta que prácticamente todo el mundo semita, todas estas tribus cayeron en apostasía, unas más rápido, otras tardaron más, pero al final todas acabaron cayendo y nos dice lo siguiente, ¿no?
Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem con el fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Es decir, que prácticamente todo el mundo semita, todas estas tribus acabaron cayendo a plomo, ¿no? Nos dice, finalizando, que el reinado de Sargón duró pues 56 años, nos lo dice la tabla real sumeria, ya hemos dicho que estos periodos pues no podemos darles ningún crédito, francamente, y por lo tanto nosotros no le vamos a hacer en ningún caso, ¿no? Los hijos de Sargón de Akkad fueron Rimush en primer lugar, que fue el que tuvo que afrontar, por lo visto, revueltas internas cuando ya Sargón ya no estaba, y también revueltas en Elam. Luego vino Manishtusu, que fue el hermano de Rimush, y que tuvo que ir a buscar los metales y las piedras semipreciosas a Omán, pues Armenia seguía cerrada, es decir, vemos cómo Sargón no consiguió conquistar del todo todavía la zona de Armenia, donde estaban estas tres tribus semitas, y la prueba de ello es que las fronteras en los días de Manishtusu, este hijo de Sargón, volvían a estar cerradas, y para hacerse de los materiales que él necesitaba, tuvo que embarcarse en una expedición bajando por el Golfo Pérsico hasta Omán para poder ahí pues, adquirir este tipo de materiales, ¿no? Luego vino el nieto de Sargón, que fue Naram-Sin, que este es el más famoso de sus descendientes, y este fue el primer semita que lamentablemente se autoproclamó Dios, ¿no? Él mismo pues, se autoproclamó como Dios. Este fue un caso que sin duda pues, Dios no pasó por alto y desde luego tuvo consecuencias, y en próximos cultos veremos cuáles fueron, ¿no? Y finalmente tenemos pues, a Ashar Kalisharri, que fue hijo de Naram-Sin, que también pues, ya continúa a partir de aquí con la tradición de proclamarse dioses, ¿no? Vemos cómo pues, Naram-Sin pues, también hizo expediciones contra la zona de Armenia y llegó finalmente a doblegar estas tres tribus semitas que ya cayeron definitivamente en apostasía, ¿no? Lo vemos en este escrito acerca de Naram-Sin, el nieto de Sargón, que nos dice que en el oeste saqueó Armán, que probablemente era Alepo, en la costa siria, y Ebla, que hemos dicho que estaba en el norte de Canaán. Esta victoria marca el fin, si no de la ciudad de Ebla, que pronto renacerá de sus cenizas, si al menos de la dinastía que nos ha permitido conocer los archivos reales eblaitas. Parece ser que el palacio presargónico de Mari también fue destruido en esa misma ocasión. Hacia el norte, las expediciones contra los hurritas, recordemos que no eran los hurritas, sino que eran estos semitas que todavía estaban en el norte, los hurritas no vinieron hasta después, hasta unos años después, son sugeridas por una estela de Naram-Sin en Pir Husayn, cerca de Diyarbakir. Diyarbakir quizá ya nos suene del segundo culto donde hablamos de la Torre de Babel, que estuvo en esa llanura de Diyarbakir, por lo tanto es Armenia. Pues parece ser que Naram-Sin ya penetró, conquistó esas tribus, ya las dejó ya muy tocadas de muerte, las dejó ya totalmente influenciadas ya por todo el mundo apóstata, ¿no? De todo este mundo del imperio acadio, ¿no? De todas esas religiones. Y vemos que la prueba está en que se encontró una estela, un monumento en el cual pues, se detalla una escena donde se detalla esa derrota de ese pueblo que habitaba Armenia por parte del imperio acadio, ¿no? Nos dice que en la segunda mitad de su reinado hizo que su nombre fuese precedido de una estrella determinativo de los dioses. Se le llamó dios de Ágade y se llegó a jurar por él. Como hemos dicho, este Naram-Sin, nieto de Sargón, se proclamó dios a sí mismo. Y aquí vemos una estela, ya para acabar, donde se ve a Naram-Sin, más grande que el resto de gentes, conquistando un pueblo que había pues, en la zona este del imperio acadio, que eran los Lulubi, que los conquistó de mala manera, ¿no? Pero se nos dice que aquí que un bajo relieve similar, en el que también aparecía Naram-Sin, fue encontrado en Mesopotamia, a pocos kilómetros al nordeste de Diyarbakir. Es decir, que la zona de Diyarbakir, la zona de Armenia, en los días de Naram-Sin fue conquistada por él.
Y nada más, aquí vemos pues la última diapositiva, donde vemos este Naram-Sin, que fue este nieto de Sargon de Akkad, este semita, que fue el último gobernante importante de esta dinastía semítica que dominó todo el mundo de Oriente Medio en esos años, que se proclamó a sí mismo Dios y que lógicamente, como vemos en este casco que lleva con 2 cuernos, este era un símbolo de Dios, y con lo cual pues Dios, el Dios verdadero, el Dios que gobierna todo desde los cielos, pues tomó buena nota y efectivamente permitió movimientos en esas zonas que veremos en cultos posteriores que darían fin a toda esta apostasía semítica, ¿no? Y nada más, hasta aquí pues este culto y vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por todo lo que haces por tu pueblo en este tiempo del fin. Ayúdanos a estar despiertos, Señor, a entender las cosas, a poderlas discernir claramente para poder ser instrumentos tuyos para ser útiles para otras personas que quizá te estén buscando y que necesiten recibir información correcta de cómo realmente son las cosas. Padre, perdónanos todos nuestros pecados y ayúdanos a afrontar esta semana que empieza para poder hacerlo todo bajo tu voluntad, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.